En el transcurso de lo que va el debate, si pudiéramos hacer una rápida pincelada de los discursos que hemos escuchado, no tanto del oficialismo, que tienen una cuestión más que obvia, sino fundamentalmente de quienes estamos ejerciendo el rol de oposición. Mis palabras no tendrían sentido si yo no pudiera establecer en estos breves minutos un punto de vista que me parece fundamental a cualquier análisis de lo que es la estructura de los tres proyectos de ley que ha traído a consideración el Poder Ejecutivo. Señora Presidenta, señores legisladores, yo creo que el Gobierno tiene una dualidad que lo está llevando a un camino de desaciertos que no creo que el Gobierno los quiera realizar, excepto que uno tenga una mirada bastante primaria de la construcción política y después de más de 30 años no creo tenerlo. Creo que el error en el que está cayendo el Gobierno es enviar proyectos de ley, como recién yo escuchaba, a este Parlamento, creyendo que envía proyectos de ley para dar soluciones en términos económicos o de la realidad económica que se está viviendo, pero que está errando totalmente en la construcción política y en la dirección que están buscando esos proyectos. En primer lugar, porque, por un lado, señora Presidenta, es obvio, evidente, claro, sin entrar demasiado a conjugar los números que se han dado aquí, que estamos en un proceso de recesión que genera inflación y que esta inflación se está comiendo el salario de los trabajadores, cualquiera sean los aumentos que se puedan lograr. En este proceso, que pareciera ser que tiende a dispararse día que pasa, más la construcción de los procesos financieros, está claro que lo que el Gobierno no puede hacer y lo está haciendo es cerrar en la construcción política de las soluciones económicas o legislativas que plantea. Porque por un lado llama y convoca desde esos proyectos a acompañamiento de estos proyectos que en muchos casos pueden tener interés de la comunidad política de los llamados partidos populares, pero por el otro lado, y al mismo tiempo y casi inmediatamente, el Gobierno quiere sacar un rédito permanente de cada una de estas opciones. Todo gobierno que ha comenzado a andar los últimos caminos, en las experiencias democráticas que tenemos, necesariamente, señora Presidenta, señores legisladores, debe mirar el proceso histórico. Si nosotros hiciéramos ya un corte y nos retrotrajéramos al proceso del segundo gobierno del general Perón, con el problema de la ley de abastecimiento, o que se llamaba en ese momento de adagio y especulación, podríamos hacer algún cálculo y alguna similitud en los discursos que estamos escuchando esta noche. Si nosotros, señora Presidenta, recordáramos 1975, en el proceso posterior al Rodrigazo, cuando se produjo también un proceso de inflación y desabastecimiento, podríamos estar en situaciones iguales en los discursos que hemos estado escuchando hoy. Aquí hay un tema central, señora Presidenta. El proceso económico en el que está la República Argentina merece de un diálogo político absolutamente distinto al que se está planteando. Porque el Gobierno necesita, y a nosotros nos va a encontrar, ya lo ha hecho el radicalismo en muchas expresiones, del lado de los que quieren que el actual Gobierno termine como corresponde un mandato y que una voluntad popular lo reemplace. Y en ese marco nosotros podríamos conversar salidas económicas y cuestiones que nosotros podamos hacer nuestra propia política y que el Gobierno pueda terminar su mandato. Pero si a las medidas que implemente el Gobierno, a su vez, en una situación de crisis, permanentemente quiere quedarse del lado de los supuestos laureles y sacar un rédito político, no va a encontrar ningún tipo de posibilidad de diálogo común a las soluciones. Los procesos a los históricos a los que hice referencia, señora Presidenta, hablan a las claras que este tipo de medidas tomadas de coyuntura sobre la base de un proceso de inflación y recesión no van a dar resultados. Nosotros, quiero decirlo para finalizar, señora Presidenta, creemos en que el Estado, el comienzo de un gobierno planteándoselo de claridad a la sociedad, debe intervenir en la elaboración y la construcción de los precios. Por supuesto, nosotros cuando instalamos el Plan Austral en la República Argentina, Presidenta, hicimos un seguimiento, yo recuerdo ser integrante de la Juventud Radical, hicimos un proceso de seguimiento de los precios y se intentó hacer en parte de este gobierno. Pero una cosa es tomar medidas que vayan a abordar este problema de coyuntura y otra cosa es querer hacerlo sobre la base de escapada a las variables más importantes. Termino, señora Presidenta, señores legisladores. Si el Gobierno no analiza el marco político de desarrollo para buscar solución a lo que le está pasando a la gente,
no va a tener respuesta a ninguno de los proyectos que ha abordado y no va a haber espacio común para que la democracia se fortalezca y no tengamos después de 10 años una turbulencia en la transición democrática que por lo menos la Unión Cívica Radical la ha padecido y que no se la desea a nadie, mucho menos que le va a llamar al pueblo que es el que primero sufre. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado.